cuando hago yucas fritas como estas, mi familia no deja nada en la mesa. Aquí te traigo esta receta de yuca súper delicioso y único de preparar, te sacará de la rutina por lo sabrosa que es. Para empezar la receta de hoy, vamos a necesitar 1 kilo de yuca bien lavada, yo aquí ya la tengo sin cáscara. Ahora vamos a cortar en 4 partes y vamos a retirar la parte de la raíz que tiene en el centro la yuca, y así harás el mismo procedimiento con toda la yuca restante. Me fascinaría saber de qué país o ciudad miras mis recetas, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez listo vamos a llevar y colocar en una olla. También le agregarás una cucharadita de sal. Luego vamos a agregar agua hasta cubrir toda la yuca. Vamos a tapar y dejaremos cocinar por 15 minutos aproximadamente. Por otro lado, en una tabla de picar vamos a cortar en tiras delgadas 200 gramos de jamón, así como lo estás observando. Luego vamos a picar en cuadritos finamente. Amigos, esta receta de yuca es muy fácil y rápida de hacer, lo mejor es que es increíblemente deliciosa, y estoy segura de que a todos les encantará el resultado. Una vez listo, lo reservaremos por un momento. También necesitaremos 150 gramos de queso mozzarella o queso parmesano, el que tengas en la casa o la que sea de tu preferencia. Vamos a rallar por el lado mediano del rallador, así como lo estoy haciendo. Me gustaría saber si estás disfrutando de esta deliciosa receta de yuca, si es así déjame saberlo. Una vez listo, vamos a reservar un momento. También necesitaremos un poco de perejil, vamos a picar muy finamente. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció esta increíble y deliciosa receta de yuca, calificando de 1 al 10. Una vez listo, vamos a reservar un momento. Pasado el tiempo de cocción de la yuca, vamos a retirar del fuego y le escurriremos. Luego lo colocaremos en un bol. Con la ayuda de una prensa papa o un tenedor, vamos a triturar muy bien hasta tenerlo en forma de puré. El saludo especial en la receta de hoy es para Angie Guerrero desde México, María Alves Vargas desde Bolivia, Margarita Ferreira Sánchez desde Paraguay, y para Santa Aybar desde República Dominicana, un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez listo vamos a colocar el jamón picado, el queso rallado, el perejil picado, un huevo, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, media taza de maicena. Ahora vamos a incorporar todos los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. Si has llegado hasta aquí mirando esta exquisita receta, eso significa que te está gustando. Te invito a que lo prepares en casa y vuelvas a contarme de qué te pareció. Una vez que tengamos lista, la llevaremos y colocaremos en una manga o bolsa plástica, así como lo estás observando. Luego lo cerraremos y lo llevaremos a una sartén con aceite bien caliente. Vamos a ir colocando de esta manera como te lo estoy mostrando. Para poder cortar y sea más fácil, yo estoy utilizando una tijera. Tú puedes utilizar un cuchillo u otro utensilio que te sea más fácil. Ahora lo vamos a dejar dorar por 5 o 6 minutos aproximadamente, o hasta que estén bien doraditos y crocantes. Pasado el tiempo de cocción, vamos a retirar del aceite y colocar sobre papel absorbente para quitarle el excedente de aceite. Realmente esta es una deliciosa receta, muy fácil y rápida, al alcance del bolsillo de todos y sobre todo con ingredientes que todos tenemos en casa. Puedes disfrutar con la salsa que sea de tu preferencia.